Hola, buenas noches. Me gustaría compartir nuevamente con ustedes un poquito más sobre información del Aquarius, el nombre de nuestro grupo. Para entender un poquito más, el video pasado es como que siento que le hizo falta un poquito de información. Vamos a ver un video sobre el movimiento de precesión de los equinoccios, cómo es como se producen, se van produciendo cambios en la humanidad a través de grandes ciclos. Sabemos pues que la vida se rige a través de ciclos, ciclos pequeños, ciclos más grandes. Y hay un ciclo de 26.000 años aproximadamente que es debido al movimiento de precesión de los equinoccios. El Sol, con este movimiento, el Sol da una vuelta al zodiaco en ese tiempo y dura en cada signo 2160 años. Cada signo está compuesto de 30 grados y cada grado tiene una duración de 72 años. Entonces la era de Acuarios empezó en 1948 y para este año 2020 ya lleva 72 años, o sea, un grado, vamos entrando al segundo grado de la era de Acuarios. El primer grado es el más difícil, tanto el último de la era pasada como el primero de estas son movimientos épocas de disturbios, como es la transición de una era a otra. Hay muchos disturbios, hay mucho malestar entre la gente, hay muchas cosas, confusión, una serie de cosas. Entonces en el grado número 2 ya como que se empieza a estabilizar la cuestión y ya la era se refleja ya con más fuerza. Entonces vamos a ver un video para ver un poquito más de información sobre cómo es el movimiento de precesión de los equinoccios. En este tiempo es cuando pasamos como humanidad por la era de Virgo, en el año de 3120 al 10.960 antes de Cristo aproximadamente. Aquí entramos en la era de Leo, cuando el Sol va recorriendo un signo, la Tierra como está en su parte opuesta, va en la constelación opuesta, que en este caso es Acuario. Es lo contrario que en estos tiempos que estamos iniciando. Ahora estamos iniciando por la era de Acuarios y su parte opuesta es el signo de Leo. En este signo dice la historia, dice Platón, platicaba Platón de una historia cuando se hundió la Atlántida, fue más o menos por estos tiempos. El ser humano desarrolló tal conocimiento que causó ciertos accidentes del potencial que tenía el conocimiento que tenían, que hizo pues que hubiera inundaciones y una serie de cosas. Entonces pues desapareció la Atlántida con todos sus habitantes cuando surgen otros continentes. Es aproximadamente en estos tiempos. Entonces continuamos con nuestro recorrido a través de la historia por el signo de Leo, por estos años. Aquí termina la era de Leo, inicia la era de Cáncer, alrededor del año 8800 a.C. al 6640. Desde el punto de vista cosmobiológico, la luna rige el signo de Cáncer y la luna tiene que ver mucho con la mujer. Entonces, pues tal vez en esta era se dio mucho pues lo que viene siendo la relevancia de la mujer en todos sus aspectos, la maternidad, el matriarcado y bueno, todas esas situaciones, esas cosas.
Entonces aquí vamos a través de la historia recorriendo esta época, esta edad. Y aquí entramos en la era de Géminis. Decíamos pues que Géminis lo rige el planeta Mercurio, y Mercurio tiene que ver mucho con la comunicación, con el diálogo, con el conocimiento, con la intelectualidad. Entonces el Sol va recorriendo esta constelación de Géminis, y la Tierra, como va en su signo opuesto. El signo opuesto de Géminis es Sagitario, y Sagitario tiene que ver mucho con el sacerdocio, con la religión, con el extranjero, con el conocimiento filosófico. Entonces, juntando pues el conocimiento y el lenguaje, la escritura, con el conocimiento y la filosofía, entonces se desarrolla mucho el aspecto filosófico en este tiempo, y más que nada pues el desarrollo de la escritura, de la comunicación, del lenguaje, todo eso. El signo de Sagitario tiene que ver con la figura paterna, con la figura de las personas, del hombre. Entonces, en esta época fue cuando se desarrolló, eh, como decíamos en el video anterior, la figura del padre, la figura paterna, la figura del patriarcado, de los tiempos pues como de Abraham y todos esos tiempos bíblicos de los patriarcas. Entonces continuamos nuestro recorrido por el tiempo, por la historia, a través de la constelación de los gemelos. Aquí entramos en la época de Tauro, cuando se da mucha relevancia al toro. Y como el Sol va recorriendo esa constelación, entonces el ser humano liga esa constelación, esta figura del animal, con el Sol. Entonces aquí es la era que se conoce como el tiempo del vellocino de oro. Y el Sol se le representaba en muchas culturas, principalmente en Egipto, con un sol aquí entre sus cuernos. Ese es el significado cosmobiológico de esa figura, de ese símbolo de la antigüedad. En el antiguo Egipto y en otras culturas también. Entonces aquí continuamos nuestro recorrido histórico por estos tiempos, por esta era. Aquí entramos a la era de Aries. Aries, el planeta que lo rige es Marte. Marte mitológicamente es el dios de la guerra. Entonces Marte tiene que ver mucho cosmobiológicamente pues con las guerras, con los conflictos, con la milicia, con todo eso. Entonces en esta era, en esta época, pues vimos muchas batallas, muchas guerras. Es por ese tiempo y por ese significado de esta era. Siempre hay un personaje relevante. En la era de Tauro, el personaje relevante fue Krishna. Y en esta era el personaje que nace a principios de la era fue Moisés, y todos conocemos pues la historia y la relevancia de Moisés en estos tiempos, en esta época. Es la época de la edad de hierro, porque Marte tiene que ver con el hierro. Aquí entramos ya en la era de Piscis. Aquí dice pues que es 160 antes de Cristo, pero parece ser que la era empieza en el año cero, en el nacimiento de cuando nace Jesús. Jesús viene al principio de la era de Piscis. Y bueno, pues Piscis tiene que ver es un signo de agua, tiene que ver con los viajes marítimos, es cuando inicia el cristianismo. O sea, la religión toma una nueva forma religiosa. Entonces aquí inicia el cristianismo, y sabemos pues el personaje de Jesús, cómo se le identifica con los peces, con un pez,
el pez quiere decir luz, y el sol pues va recorriendo el signo de los peces, entonces es muy representativo. Los 2000 años pasados, todo lo relacionado con Piscis. Y bueno, aquí termina la era de Piscis e inicia la era de Acuario en marzo de 1948. Bien, pues es otra forma de ver y de conocer a través del movimiento de precesión de los equinoccios, que es cuando la Tierra gira, hace un movimiento el eje de la Tierra, como cuando un trompo va terminando de girar, que antes de que empiece a caer hace este movimiento. Entonces es otra nueva forma de ver pues cómo se sucede el movimiento de precesión de los equinoccios. Vamos a ver ahora unas imágenes para confirmar un poquito lo que vimos en el video pasado. Pues aquí vemos pues nuevamente en la era de Tauro como el toro era muy representativo. Y bueno, en Egipto era muy representativo, también el toro de Creta, y en otras culturas, en Arabia, en otras, Mesopotamia, en Constantinopla, en todas esas regiones. Pues comentábamos que Krishna fue el personaje representativo de esos tiempos. Y bueno, la India fue un centro magnético en ese tiempo y fue donde se dio la forma religiosa pues de la cultura hindú, el hinduismo. Entonces salimos de la era de Tauro y entramos a la época de Aries. Siempre cuando hay un cambio de una era a otra son tiempos, mencionamos, de confusión, de problemas muy fuertes a nivel colectivo. Y bueno, aquí vemos la figura del carnero. Sabemos que Aries es el signo del carnero. Pues Moisés fue la figura predominante, como mencionábamos anteriormente. Y bueno, en la Biblia hay un pasaje cuando Moisés le dice a los hebreos que no adoren al becerro de oro, porque ya no era el tiempo. El becerro de oro se refería a él a la época de los 2000 años anteriores a esos tiempos que estaban viviendo. Entonces se requerían nuevas formas, nuevos paradigmas y nuevas formas de concebir pues el universo, la naturaleza y las cosas. Nuevos conocimientos, nuevas leyes y una serie de cosas. Muchos cambios, mucha transformación. Y entramos pues a la era de Piscis, pues cuando Jesús es el personaje representativo. Y bueno, en la época de Piscis, como es signo de agua y es de polaridad negativa, polaridad en el sentido como los cables de la corriente, pues que para que haya luz necesitamos la polaridad negativa y la polaridad, el polo positivo y el polo negativo. Cada polo tiene sus características. Por ejemplo, la polaridad negativa es pasiva, es cerrada, la polaridad positiva pues es activa, es dinámica, es abierta. La palabra clave del signo de Piscis es yo creo, y a nivel de colectivo, a nivel de la humanidad, es cuando se desarrolla la fe y las creencias. Surge el cristianismo como nueva forma religiosa. Y el signo es representado por dos peces que se mueven
en dirección contraria, simbolizando direcciones opuestas entre el hombre y la mujer, entre la ciencia y la religión. Sabemos pues que aquí había una diferencia muy notable entre el hombre y la mujer. Pues siempre el hombre tenía sus propias funciones, pues tenía más derechos que la mujer. Entre la ciencia y la religión no iban de acuerdo, la ciencia decía una cosa, la religión decía otra. Y bueno, a nivel psicológico las personas en este tiempo son emocionalmente sensibles, bondadosas, compasivas a nivel general, aunque pues hay muchas características más. Como signo de agua se desarrollan los viajes por el agua, principalmente por el mar, por los océanos. Y es cuando se desarrollan mucho los viajes marítimos, los barcos, el submarino y todos esos medios de transporte. Bueno, llegamos a la era de Acuarios en 1948. Es por eso, es por el nombre de nuestro grupo. El grupo en el que estamos pues tratando de compartir información, compartir conocimientos. Acuarios es el nombre de la constelación y Acuario es el nombre del signo astrológico. Pues las características generales es de aire, fijo, positivo. La palabra clave es saber. Estamos en la era del saber, en los tiempos del saber. Ya los niños desde chicos cuando nacen ya no se conforman con creer todo, sino quieren saber todo, por qué, para qué y todo, y a veces pues tenemos que estar preparados para ilustrarlos. El planeta regente es Urano. Entonces entre el signo, la constelación y el planeta, pues las características son similares. El signo actúa pues a nivel personal y la constelación actúa a nivel colectivo. Y el planeta pues es el que rige el signo de la constelación. Y bueno, uno de los símbolos del signo es el aguador. También el signo, como veíamos al principio, es un signo con dos ondulaciones de agua. Y representa todo lo que es dual, como nuevamente volvemos al hombre y la mujer, pero ya aquí en una forma diferente, ya las ondas van en forma paralela, o sea, la mujer tiene los mismos derechos ya en estos tiempos que el hombre. La ciencia y la religión ya no están separadas, bueno, todavía podemos ver conflictos entre ellas, pero ya ahorita los científicos ya estudian pues las cuestiones de la religión, o sea, ya quiere saber el por qué la religión, por qué la filosofía tienen los conocimientos subjetivos. Y bueno, ahorita ya la filosofía ya se trata como una ciencia, como un tema ya científico. Entonces vemos que las dos ondas van unidas, parejas, simétricas y siguen una misma dirección. Y psicológicamente significa que tienen las mismas cualidades, los mismos atributos y los mismos derechos en todas las pares de apuestos. Aquí ponemos nada más el ejemplo del hombre y la mujer, la ciencia y la religión, pero es en forma general, a nivel colectivo, a nivel de humanidad. Bueno, el pensamiento como es signo de aire rige mucho lo que es el pensamiento, las ideas, las actividades de la mente. Y el pensamiento se adelanta a la época, evoca lo moderno y las ideas de vanguardia. Representa las instituciones, los grupos, las sociedades, la aviación, la radio, la televisión, la computación, el internet. Es la razón por la que tenemos tanto desarrollo en estos tiempos, en esta área. El arte también como creatividad mental se está desarrollando, se está desarrollando y se va a seguir desarrollando durante todos estos 2000 años aproximadamente. Hay ciclos también pequeños dentro de los grandes ciclos
Y bueno, pues algunos tiempos el arte va a ser de alguna manera, otros tiempos de otra manera, pero a nivel general se va a desarrollar mucho el arte, las ideas creativas, porque Acuarios tiene que ver mucho con el arte. Como signo de aire significa que representa todo aquello que tiene que ver con la actividad mental, como mencionamos anteriormente, la intelectualidad, los procesos mentales, la comunicación, el diálogo, el acercamiento humano, la inteligencia, las ideas creativas. Las personas de Acuario les gusta innovar. Bueno, a título personal hablamos de las personas, pero a nivel colectivo es la misma, representa lo mismo y actuamos, respondemos de la misma manera. Entonces, a nivel colectivo, pues nos gusta innovar, lo moderno, lo original. Les gusta la humanidad, ya ahora es diferente y quiere ser diferente, cada quien quiere sobresalir sobre un aspecto de la vida. También el signo refleja las ondas electromagnéticas. Urano rige la electricidad, por eso cuando se descubre Urano empieza a desarrollar todo lo que conlleva pues la electricidad, la electrónica, también el sonido y todo tipo de ondas. Aquí vemos pues el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, la revolución tecnológica, la revolución científica, porque Urano tiene que ver con todo lo que tenga que ver con revoluciones. La luz, el sonido, la electricidad se desplazan a nivel de ondas vibratorias u ondas electromagnéticas y se hallan relacionados con la ciencia en general. Como mencionaba, por eso el desarrollo de la ciencia en estos tiempos. El símbolo del aguador derramando el agua da la idea de abundancia de ideas, mucha creatividad, pensamiento fecundo. Los acuarianos son inventores, reformadores, ingenieros, artistas, típico como el genio de Leonardo da Vinci. Es una persona típica de este signo. También son humanistas e idealistas, les gusta la libertad. En el amor, pues representa pues el amor libre. Y tiene mucho el sentido de la amistad, de la humanidad. Y son muy independientes, como mencionábamos, a nivel personal y a nivel colectivo. Las Urano, como decíamos, tiene que ver mucho con las revoluciones. En el siglo XIX es cuando vimos más los movimientos revolucionarios a favor de la independencia y la revolución en todos los aspectos, revolución industrial, tecnológica, científica, etc. Los países es cuando se vuelven independientes porque a nivel colectivo reaccionamos a las vibraciones astrales. Bueno, aquí vemos la parte negativa, la parte que no nos gusta de todas las cosas por ley de polaridad, por ley de los contrastes, pues tienen su parte buena, puede decir, su parte constructiva, pero también tiene su parte constructiva, la parte constructiva y la parte destructiva. Entonces, en su fase destructiva, en su aspecto destructivo, pues también somos muy destructivos porque no nos gusta que nos imponga nada, nos rebelamos, somos excéntricos y bueno, pues de alguna manera pues tiene algo de constructivo porque es destrucción de las ideas pues que nos perjudican. Entonces pues tiene también su fase negativa como tiene que ver con el homosexualismo, tiene que ver con el suicidio, tiene que ver con los divorcios, pues a nivel colectivo hay todas esas facetas de la vida. Bien,
Pues es, es un, es un poquito de información que quería compartirles para entender un poquito más el símbolo del acuario, el nombre del acuario de nuestro grupo. Y les agradezco que, que se han tomado la molestia de ver este video. Y también pues pedirles, solicitarle que compartan también sus ideas, sus opiniones, sus comentarios, publicaciones, información. Pues estamos en la era del saber, en la era de conocimiento, entonces pues hay mucho conocimiento. Actualmente se está desarrollando más el conocimiento, la ciencia en todos los aspectos. Y ahorita ya vemos que pues, hay muchas carreras, muchos conocimientos, cursos, diplomados pues por internet y por todas partes. Entonces bueno, pues hay que aprovechar estos tiempos. Pues les agradezco mucho su atención y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias y hasta luego.